Bueno, entonces vamos a recordar un poco el tiempo que venimos trabajando. Venimos trabajando las horas, ¿cierto? Estamos trabajando sobre este tema. Entonces, bueno, este lo podemos encontrar en el libro de Yunus Emre. Ahí encuentran una explicación, pero en turco. Básicamente, entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos dos formas de leer el tiempo. Entonces, primero vamos a hablar de la hora. Por ejemplo, cuando ustedes les preguntan saat kaç, ¿cierto? Saat kaç. Entonces, digamos, por aquí vamos a colocarle aquí un título. Diseño. Coloquémoslo aquí. Coloquémoslo aquí. Saat kaç. Saat kaç. Entonces, hay varias formas de leer. Entonces, por ejemplo, podemos decir, entonces, la forma, saat, entonces, por ejemplo, cuando la hora es exacta, ¿cierto? Saat 8, por ejemplo. Saat 8.30, este ejemplo, recordando lo anterior, ¿cierto? Saat 8'i çeyrek geçiyor. Saat 8'e çeyrek var. ¿Ustedes se acuerdan de todo esto? Yo creo que por aquí lo habíamos dejado más atrás, ¿cierto? Entonces, çeyrek var, çeyrek geçiyor, ¿cierto? Ahora, digamos, hay otra forma de presentar esto. ¿Cuál es? Cuando ustedes van a preguntar saat kaçta, ¿cierto? Saat kaçta. Entonces, vamos a entrar en esa onda, por decirlo así. Saat kaçta, recordando un poco. Entonces, hay dos formas de leer. Entonces, primero, saat kaçta. Entonces, por ejemplo, var. Entonces, por ejemplo, dice, en este caso, cuando vamos a trabajar saat kaç, decimos 11'e çeyrek var, por ejemplo, ¿cierto? 11'i 10 geçiyor. Eso es lo que decimos normalmente. Pero cuando vamos a decir saat kaçta, prácticamente se nos convierte. Digamos, en la misma, es lo mismo prácticamente. Pero entonces, en vez de tener el var, ¿qué nos ocurre? Aparece el kala, ¿cierto? Y aparece el geç. Entonces, en saat kaçta, voy a colocarle aquí una figura, forma. Entonces, en saat kaçta, ¿qué utilizamos? Utilizamos esta parte. Cuando ustedes van a expresar, digamos, una acción que se realiza o se va a realizar en cierto momento, entonces ustedes pueden utilizar esta expresión. Ahí, esto voy a hacer un poquito más grueso. Grueso. Así. Entonces utilizamos esta parte, ¿cierto? Esta versión, que prácticamente es lo mismo, pero ya trabajándolo como en el español cuando decimos el ando, endo, ¿cierto? Ando, endo, similar. Entonces, ¿por qué el ando, endo? Porque, digamos, este kala, ¿de dónde viene? Viene de un verbo llamado, un segundo porque no tengo un cuadro de texto, insertar, cuadro de texto. Entonces, tenemos, digamos, viene un verbo llamado kalmak, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese verbo kalmak? Y geçe viene del verbo geçmek. Bueno, kalmak. Kalmak, ¿qué significa? Si se acuerdan en español, ¿qué significa? ¿Alguien se acuerda? Kalmak significa Quedarse, 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 también significa quedarse. quedar, ¿cierto? Ah, También significa quedar, pero quedar en el ámbito de que eso es lo que el queda. lugar. No, una cosa es quedarse, que es quedarse en un lugar. El quedar, habla de, por decirlo así, de que esa es la existencia que hay, ¿cierto? Eso es lo que queda. Entonces, kalmak tiene varios significados o varias interpretaciones en el español. Tiene muchas más, pero vamos a quedarnos con estas dos. Bueno, kalmak significa tanto quedar como quedarse. Bueno,
También tiene muchas otras más, que más adelante las iremos trabajando. ¿Y geçmek? ¿Geçmek qué significa? Pasar. Geçmek significa pasar. Venir. Pasar. Pasar. Por eso el tiempo geçmiş zaman, ¿cierto? Geçmiş zaman, tiempo pasado sería. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora vamos aquí, ¿cierto? Geçmek significa pasar. Entonces, prácticamente, ¿qué ocurre aquí? Aquí hemos, si se acuerdan, ¿qué significa var? Var. Hay. Var. Var Hay. Hay. es una expresión, significa hay, significa está, significa existe. Pensar. Digamos, var, entonces var realmente viene de un verbo llamado var olmak, el cual generalmente, digamos, el verbo olmak, cuando lo estamos trabajando en el tiempo geniş zaman, por decirlo así, o también en şimdiki zaman, casi no lo utilizamos. Casi no lo utilizamos, digamos. Se puede utilizar, pero casi no lo utilizamos. Lo utilizamos más en el tiempo futuro. En el tiempo pasado tampoco se utiliza mucho, pero se puede utilizar. Pero no es muy usual. Entonces, eso seguramente lo vamos a ver más adelante, a más detalle. Pero var max significa prácticamente haber, digamos, hablando de existencia. También significa existir. También significa estar presente. Haber. Todos estos, en cierta manera, no vemos en el español, no son sinónimos. Son palabras semejantes, pero no son sinónimos. En el turco sí, prácticamente. Tenemos que tener en cuenta que var también viene de una palabra que en turco se llama varlık. ¿Qué varlık significa? Existencia. Bueno, existencia. Existencia. Varlık significa existencia. Entonces, var olmak prácticamente significaría como existir, estar presente, haber. Entre otras interpretaciones que puede tener este verbo. Tiene muchísimas más. Hemos dado por aquí grandecito, vamos un poquito más para ese lado, para que ustedes lo puedan ver con mayor claridad. Entonces, eso, para entender un poquito más esto a profundidad, porque a veces uno se pega a las confundidas y es precisamente porque uno no sabe de dónde vienen las cosas. Como las matemáticas, a uno le enseñan las matemáticas y a uno le enseñan el origen de las cosas para poder entenderlas mejor. Entonces acá, ¿qué ocurre? Que por ejemplo, vamos acá, dice, on bire çeyrek kala otobüse biniyorum. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre prácticamente el mismo comportamiento que teníamos en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, si nos está preguntando saat kaç, entonces podemos decir on bire çeyrek var. O sea, hay un cuarto para las 11, ¿cierto? Hay un cuarto para las 11. Sería como la forma en que hablan los turcos. Y si lo vemos acá, entonces, si está, por ejemplo, si le preguntasen a esta persona, voy a tomar una copia de esto, realmente para tener el texto aquí. Entonces, por ejemplo, Saad Catch, perdón, lo tengo en español. Saat kaç otobüse biniyorsun? Saat kaçta, perdón. Se me fue. Saat kaçta otobüse biniyorsun? Entonces, ¿qué respuestas podemos dar? Por ejemplo, 11'e çeyrek kala otobüse biniyorum. Biniyorum, ¿cierto? ¿Por qué no decimos este de acá? Porque este es para decir la hora actual. Bueno, para decir la hora actual. Este es para decir la hora en la cual ocurre algo. Es como por decirlo así. Dijésemos en español. Faltando un cuarto para las 11, me subo al autobús. Esa sería como la forma en la cual se está expresando en este caso. Entonces, digamos, es como
quedando un cuarto para las 11, me subo al autobús. Algo así es como lo está diciendo en este ejemplo. ¿Se dan cuenta? Digamos, tiene su lógica y se parece mucho al español. Se parece mucho al español si lo vemos desde esa perspectiva. ¿Cierto? Entonces podemos decir, digamos, si dijésemos, digamos, voy a colocar esto un poquito más arriba. Si dijésemos con diferentes ejemplos, vamos acá. Entonces dijésemos, podemos decir, por ejemplo, Saad, digamos, recuerden que no es obligatorio decir Saad, ¿cierto? Pueden decir directamente la hora. Pueden decir, por ejemplo, onda, o digámoslo así, onda, autobuse, buse, vinieron. Onda, autobuse, vinieron. ¿Cierto? Ahí estaría diciendo que a las 11 me subo al autobús, ¿cierto? Onda. Ahora, ¿qué podemos decir? De otra manera, digamos que a las 10:15, ¿cierto? Habrían dos formas de decirlo, incluso más. Digamos, podríamos decir, digamos, como a las 11:15, ¿cierto? Podríamos decir a las 11:15, que sería digamos a las 11:15, porque on beste, digamos a las 11:15, pero pues decir dos veces no es tan común. Entonces, digamos, çeyrek, ¿cierto? On çeyrekte otobüse vinieron. Pero, digamos, esa forma es usada normalmente. Pero también hay otra forma más cómoda de decirlo. ¿Cuál sería la forma, digamos, forma más adecuada de decirlo, digamos, según esto? Si se dan cuenta aquí algo que parece que es geche, ¿cierto? Es como, digamos, como decir, en el caso de geche, por decirlo así, es como pasando o pasada, ya siendo pasadas, por decirlo así, ya siendo pasadas las 10 y ya siendo 15 minutos pasadas las 10, algo así, me subo al autobús, por decirlo así. Entonces, si lo dijésemos de esa manera, que digamos, esta es la forma fácil de decirlo, la que les coloqué ahí, pero de esa manera, entonces, ¿cómo sería? Entonces, ONU, si se acuerdan, cómo pasaba cuando estaban en este lado, cuando trabajaban en este lado, ¿cierto? Es lo mismo, solamente que en vez de getchio sería getche. Entonces, simplemente la hora, le colocamos la variación, ¿cuál es? U, I, U o U, ¿cierto? El acusativo es lo mismo. Entonces, vamos acá. Entonces, ¿cómo sería ONU? Acordémonos, esto lo voy a colocar aquí en rojito para que se acuerden que lo añadí, ¿cierto? De Saúl. ONU, çeyrek, geçe, ¿cierto? Geçe. Realmente es porque este verbo, geçmek, afecta a este número, en este caso. Este sería el objeto que es afectado por este verbo. Entonces, por eso, digamos, este con este están relacionados de esa manera. Geçmek. Bueno, onu geçtim. También podemos decir, digamos, lo pasé. Entonces, en este caso, onu çeyrek, geçe, otobüse vinieron. ¿Cierto? En este caso estaríamos diciendo pasando 15 minutos, eh, habiendo sido pasados 15 minutos sobre las 10, o algo así, eh, me subo al autobús. Esa sería otra forma. Pero entonces si vamos a decir a las y media, ¿cómo sería? Entonces, on buçuk ta, ¿cierto? On buçuk ta, otobüse
vinieron. ¿Y dónde sacó eso? Pues de acá, de atrás, no sé si se acuerdan, ¿cierto? De esto. Otuzda. Entonces ustedes se acuérdense, aquí habíamos dicho que se podía decir Otuzda, pero también se puede decir Buchuk, ¿cierto? Buchuk. Esto simplemente les había dejado el ejemplo para que ustedes se acordaran, digamos, cómo era esa cuestión del da, de, pero en general nosotros no decimos Saab, Docus, Otuzda, en general utilizamos más el Buchuk, ¿cierto? Cuando tenemos el Otus, Otus que significa 30, utilizamos más Buchuk que significa y media, las y media. Entonces, on Buchukta, ¿cierto? On Buchukta, autobuse vinieron. A las 11, a las 10:30 me subo al autobús. Eso es lo que ocurre aquí. Ahora, digamos que ahora si me subo entonces al autobús a esta hora, ¿cierto? A esta hora. Entonces tendría esta misma oración, ¿cierto? Diríamos, entonces, on, vire, cheire, kala, autobuse, vinieron. Entonces, creo que me tengo que acordar un poquito más esto para este lado. Entonces, on, vire, cheire, kala. Entonces, esto se le añade igual como se añadía anteriormente. Vamos aquí, como en este caso, ¿cierto? Cuando lo tenemos por este lado, pues simplemente se le agrega una A o una E. Ocurre lo mismo. Lo único que cambia es el var por un geche. ¿Por qué? Porque tenemos una acción sucediendo en ese momento. Es por eso. Digamos, esta forma, kala, geche, es como el ando, endo. Más adelante ustedes les van a enseñar algo que se llama el arak, erek. También la forma de al, ae. Añadir ae para decir ando, endo en el turco. Digamos, mientras se está realizando una acción, ocurre otra. En este caso, mientras está ocurriendo una hora, ¿cierto? Mientras está pasando una hora, digamos, uno está subiéndose el autobús. En este caso. Vamos, por ejemplo, con este. O vamos con otros ejemplos, mejor. Que digamos, 11 geçe işten çıkıyorum. O sea, prácticamente pasando, digamos, 10 minutos pasando las 11, salgo del trabajo, ¿cierto? Ish, trabajo. Entonces salgo del trabajo a esa hora. Entonces vamos a hacerlo con otros ejemplos. Veamos aquí, dejemos esto de esta manera, con dos columnas. Digamos que, no, mejor con una sola columna, que quede más práctico. Bueno, Erneckler. ¿Cómo funciona eso del get y cat? Entonces, digamos una hora cualquiera. Díganme una hora ustedes, la cual ustedes hagan una acción. Las 12:30. o 2:30. Las y media son más fáciles, digamos, pero bueno. 16:20. Bueno, digamos que las 9:25. 9:25. ¿Y qué haces en ese momento? Salimos a trabajar. Vale, salimos a trabajar entonces. O me preparo para dormir. También depende, si es de noche o de por la mañana. Digamos que van a trabajar las 9:25, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurriría acá? Un segundo. Listo, entonces digamos que van para trabajar. Entonces, ¿cómo se dice ir a trabajar, cierto? Ir a trabajar se dice ishe gitmek. Ese sería ir a trabajar, para que nos acordemos. Porque ish significa trabajo. Esta E le añade dirección. Esto de la dirección y todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta E le añade dirección. Es como la A que trabaja en el español. A o el para cuando estoy hablando de dirección. Voy para el trabajo, voy al trabajo, voy hacia el trabajo. En este caso, ir hacia el trabajo, ¿cierto? Ir al trabajo. Eso le marca dirección.
Entonces, ishe gitmek. Ahora, acuérdense que eso no es obligatorio, saat, pero bueno, lo dejo ahí para que ustedes lo asuman. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces en este caso, ¿en qué parte del reloj tenemos a nosotros el minutero? A este lado, ¿cierto? A este lado. Cuando sucede esto, entonces prácticamente se está pasando cierta hora. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué hora es? Entonces, en este momento las 9, ¿cierto? 9. Entonces, 9 en turco es 9, ¿cierto? Y tenemos este que es 25, ¿cierto? Yes. 25. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que, como entonces están, digamos, siendo pasada, digamos, pasando 25 minutos sobre las 9, por decirlo así, ¿qué ocurre? Entonces, decimos, como vamos a utilizar el verbo geçmek, ¿cierto? Vamos a decir geçe, ¿cierto? En este caso diríamos geçe. ¿Por qué? Porque se está pasando sobre esta hora. Entonces 25 minutos, pasando las 9, voy al trabajo. Entonces, ishe, ahí. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Aquí. ¿Cómo lo conjugaríamos en presente continuo? En shindiki zaman. Geçiyor. Geçiyor. No. Git, Gidiyorum. gidiorum. Gidiorum. ¿Cierto? Voy al trabajo. Gidiorum. Ishe gidiorum. Otra hora. Otra hora. Digamos otra hora. Fabián, Dime. una pregunta. ¿Y si no fuese la mañana, sino la noche? La hora que sea, digamos, ni siquiera hemos Ya no dicho sería dokusu, sino hemos dicho dokus. no hemos dicho ni siquiera ni mañana ni tarde. Aquí no importa el tiempo. Ajá. Aquí no importa el tiempo ni Pero, nada de eso. No hemos dicho ni siquiera si es mañana ni tarde. Aquí ni siquiera dije sabah, ni dije aksham, ni dije gece, ni nada. Por eso entonces no afecta. Dime. pero me refiero a que si fuera en la noche, en dokusu, no se le agregaría la U, sino que se le agregaría la E o la A. ¿Y por qué? Porque cuando es por la tarde no se le agrega la A o la E ¿Quién dijo eso? a la hora. ¿Y por qué? No, yo no sé, te estoy preguntando. No, es que yo no sé de dónde sacas eso, por eso te pregunto, ¿de dónde sacas eso? Porque la semana pasada estábamos viendo espérate, que por ejemplo, cuando falta para la hora se le coloca A o E. Pero es que en este caso no estamos hablando de cuando falta una hora, sino cuando estamos pasando cierta hora. Ajá. Estamos hablando de, digamos, mira dónde está el reloj. Está en las y 25. ¿Las y 25 en qué parte del reloj está? En este lado. Ah, sí. Entonces tienes que Sí, tener ya. en cuenta eso, digamos, tienes que ver primero la hora, digamos, y algo que yo les digo es importante, digamos, incluso hasta en español muchos de nosotros no sabemos leer un reloj, y se los Sí, es digo. verdad. Entonces, digamos, se los digo porque yo conozco profesores de primaria que no saben leer el reloj, un reloj de Bueno, pulso. sí. Entonces, se los digo. Entonces, es muy normal, no todos no sabemos hacer lo mismo, y a veces en cosas básicas se nos dificultan. Entonces, hay personas que incluso no saben amarrar sus propios zapatos, y no es porque sean incapaces, sino que han tenido dificultad. No todos aprendemos igual. Entonces, primero que todo, entonces aquí hay que tener en cuenta en qué región está nuestro reloj, ¿cierto? Igual como cuando nosotros vamos a leer el reloj de pulso o el reloj de la pared, en fin, entonces vamos a leerlo de esa manera. Entonces voy a escribir una serie de horas y ahorita que continuemos vamos a solucionarlos, vamos a dar diferentes ejemplos, ¿bueno? Sí, porque miren, Bueno, si esto fuese por la mañana simplemente le colocaría, vamos aquí, un 0 más, y entonces diría aquí, sabah, dokuzu,
25, entonces sabah 9'u 25 geçe işe gidiyorum, ¿cierto? Y no sé por qué ese saat me quedé. Entonces, sabah 9'u 25 geçe işe gidiyorum. Esa sería la forma si le colocara por la mañana. Pero realmente no cambia en nada. Si se dan cuenta, la hora sigue siendo la misma. Lo único que aclaro es que fue por la mañana. Pude haber dicho Ok. por la noche, pero pues no sé quién trabajará por la noche a esa hora. Entonces, por eso más lógico lo coloco aquí. Vamos, de los que estamos aquí presentes, no sé quién trabajará a esa hora. Un celador o algo así. Entonces, vamos en este momento entonces a parar un momentico el video. Perdón,